Muy buenas tardes, los saluda Carlos Val en nombre de Lipidet, es un gusto tenerlos aquí. Y hoy nos tenemos el agrado de estar con Luis Montero, socio de Alianza, un reconocido especialista de IFRS en el medio, ha sido socio técnico de PwC y tiene certificaciones en Estados Unidos, el Reino Unido, bueno, es docente y, digamos, publica muchos artículos en una serie de revistas especializadas. Luis nos va a hablar sobre la resolución que sacó el Consejo Normativo, la 001-2020, ¿no? Bienvenido, Luis. Muchas gracias, Carlos. Tengo un problema, se me presentó un problema con la presentación justo ahorita. Ya es visible, ¿ah? Ya es visible, al menos en mi pantalla. No sé, Paola, ¿tú la ves? Lo que pasa es de que está visible, pero no está en pantalla completa. No, está en PDF. Sí, ahora sí. A ver. Muy bien. Muy buenas tardes con todos los asistentes a esta presentación que tengo el privilegio de hacerles llegar vía este medio informático. Antes de empezar, quiero agradecer a Carlos por haberme invitado a participar de este evento de los Viernes Contables. ¿Por qué se me ocurrió presentarles esta exposición? Surge de que la resolución del Consejo es un poco condensada, cosa que no sé, el preparador de estados financieros en este momento no sabe a qué modificaciones se refiere la resolución que ha emitido el Consejo Normativo de Contabilidad. Entonces, pasemos en este momento, a ver qué es lo que de lo que voy a tratar durante toda la sesión. Primero vamos a ver los antecedentes. Vamos a ver qué normas son requeridas para la preparación de estados financieros del 2020 respecto de lo que decía el libro azul del año anterior. Normas emitidas, pero que todavía no están vigentes al 1 de enero del 20. El proyecto de enmienda del marco conceptual, cómo fue su historia y desde cuándo lo viene aplicando el IAS. Las enmiendas a normas internacionales de información financiera más relevantes aplicables a partir del 1 de enero del 20. Enmiendas que de hecho cambian párrafos de las normas a las que nos vamos a referir. Y cambios que introducirán las normas emitidas que no están vigentes al 1 de enero del 2020. Y luego terminaré con el caso particular de lo que es la NIF 16 y, si me da el tiempo, podemos ver un par de casos que aparecen dentro de la misma NIF 16. Comenzamos. Antecedentes. El 17 de este mes se publicó la resolución a la que hacemos referencia, la 001-2020 de Economía y Finanzas del Consejo Normativo de Contabilidad. La resolución indica que oficializa las enmiendas a la NIC 1, presentación de estados financieros, el compendio completo de las normas internacionales de información financiera en su versión 2020. Aquí es cuando me refiero de que es muy conciso lo que menciona la resolución, porque solamente nos indica el compendio del 2020. Sí, pero ¿cuál es la diferencia entre el compendio del 2020 con el compendio del 2019? Si cogemos el libro rojo, lo más probable es de que nos demande una semana para encontrar todos los cambios.
Con la aprobación del compendio del 2020 de las NIF, el Consejo también oficializa las enmiendas al marco conceptual para la información financiera y la NIF 16, reducciones de alquiler relacionadas con el COVID-19. La norma indica, o mejor dicho, la resolución indica reducciones de alquiler relacionadas con el COVID. Yo prefiero llamarlo modificaciones a los contratos de alquiler relacionadas con el COVID-19, porque los efectos en los contratos de arrendamiento no solamente producen reducciones, pueden producir incrementos, como lo podemos ver, si es que nos da el tiempo, en el segundo ejemplo que les presento en esta oportunidad. En adición del compendio NIF, cuya aplicación se requiere para el 2020, contiene únicamente las normas NIF emitidas por la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad, el BORD, al 31 de diciembre del 19, que se requieren aplicar para los periodos contables que comiencen el 1 de enero del 2020. El compendio al que vamos a hacer referencia de aquí en adelante es el libro azul, el que detalla exactamente cuáles son las normas a aplicar y cuáles han sido los cambios respecto del compendio azul del año anterior. Las normas y las enmiendas a las normas emitidas antes del 31 de diciembre, pero cuya fecha de vigencia es posterior al 1 de enero del 2020, se excluyen del compendio. O sea, cuando nosotros incorporamos o hacemos referencia a las normas que aún no están vigentes, pero que ya han sido aprobadas, tenemos que tomar en cuenta estas enmiendas aún no vigentes a nivel internacional. Muy bien. Normas requeridas en el 2020 respecto de lo que dice el compendio azul del año anterior. Como pueden observar, la mayor parte de las modificaciones se refieren a diferentes normas que se ven afectadas por la adopción del nuevo marco conceptual. El nuevo marco conceptual hace que se modifiquen toda esta relación de normas, NICS, NIFs, IFRIC, SIC, y opiniones del IAS respecto del tratamiento contable de las empresas. Entonces, como les venía diciendo, si nosotros quisiéramos comparar los dos libros rojos, probablemente nos demoremos una eternidad en identificar estos cambios. Es sumamente extenso la cantidad de cambios que se producen en las normas porque estas normas hacen referencia al marco conceptual. El marco conceptual recién aprobado en el 2018 y que es obligatoria su aplicación a partir del 1 de enero del 2020, es sustancialmente diferente e incluso conceptualmente genera cambios que podrían ser relevantes. Todas las normas que hacían referencia al marco conceptual, hacían referencia al marco conceptual del 2000, revisado en el 2018. Ahora, a partir del 1 de enero, tenemos que tomar en consideración los conceptos incorporados dentro del marco conceptual del año 2020.
Luego tenemos cambios que también provienen de la revisión del marco conceptual, pero que son específicos a determinadas normas. Como por ejemplo, no por ejemplo, estos son los cambios más relevantes. Definición de negocio, que enmienda a la NIF 3 combinaciones de negocio. Un poquito más adelante vamos a ver de qué se trata eso. Definición de materialidad, que modifican a la NIC 1 y a la NIC 8. Además de las normas que de una u otra forma tienen relación con la NIC 1 y la NIC 18. Como son la NIF 2, la NIF 4, la NIF 17, la NIC 10, 34, 37, son también modificadas por esta definición de materialidad. Las más relevantes, evidentemente, son la 1 y la 8. Y luego tenemos una reforma que está relacionada con las tasas de interés de referencia. ¿Sí? No sé si recuerdan, pero hace unos años en Europa hubo un problema respecto de las tasas de referencia, como por ejemplo la LIBOR, en las que no se podía prever o la LIBOR fluctuaba de manera muy errática. Y esto ocasionaba que se produjeran riesgos que no se podían controlar respecto de cómo podía la entidad prever esos cambios en las tasas de referencia. Entonces, esta norma, las 9, 7 y 39, se modificaron con el propósito de hacer frente a este tema de las tasas de referencia. ¿Qué normas se han emitido pero que no están vigentes al 1 de enero del 2020? Tenemos la venta o contribución de activos, que es una enmienda a la NIF 10 y a la NIC 28. Este tema también lo vamos a ver un poquito más adelante en detalle, pero está relacionada con una incongruencia entre las dos normas, la NIC 10 y la NIC 28. El tratamiento contable que exige la NIC 10 respecto de estas transacciones es distinto del que dice la 28, generándose una incongruencia que el regulador, el board, ha tomado como parte de su trabajo, pero el tema es tan complejo que lo ha postergado indefinidamente. Parece de que al interior del mismo board no se ponen de acuerdo sobre si debe primar la 10 o la 28, o deben de convivir las dos en tratamientos diferenciados. Y por último tenemos la NIF 17, contratos de seguro. Esta NIF 17, al igual que el marco conceptual, afecta un sinnúmero de normas. Entonces, tenemos que tener presente en esta modificación, en esta enmienda a NIF 17, un concepto que no siempre es claro. La mayoría de las personas creen de que esta norma es exclusiva para el tratamiento de las transacciones de las empresas de seguro. Y eso no es correcto. Esto puede aplicar a cualquier empresa que suscriba un contrato que reúna las condiciones de un contrato de seguro. Por ejemplo, los contratos PPA
¿Saben lo que es? Es el Private-Public Agreement, en los que intervienen el Estado y una entidad privada. Por lo general existe una cláusula a favor del inversionista. Esta cláusula lo que pretende es asegurar al inversionista que recuperará su inversión en el tiempo que estaba previsto que la recuperara. En el caso, por decir cualquier ejemplo, el caso del tren eléctrico. El contrato establece de que si el uso del tren eléctrico, si el boletaje del tren eléctrico es inferior a una cantidad, el Estado asume la diferencia para simular de que el contrato, o mejor dicho, que el consumo del servicio fue al 100%. Con esto, el concesionario tiene asegurado su ingreso así sus vagones vayan vacíos. ¿Por qué? Porque el contrato lo establece así. El contrato, no solamente porque el contrato lo establece así, sino es la única forma de que el inversionista pueda resarcir el financiamiento que obtuvo para hacer la obra. Esa cláusula, es una cláusula de seguro. Es un seguro de lucro cesante. ¿Sí? Si yo tengo pérdidas por A, B, Z motivos, si me aseguro contra lucro cesante, por lucro cesante, el seguro está obligado a reembolsarme por ese daño. ¿Quién está asumiendo esa responsabilidad en este tipo de contratos? El Estado peruano. En consecuencia, bueno, el Estado peruano o la municipalidad que fue la que llevó a cabo el proyecto. Esto es un contrato de seguros y evidentemente, o sea, califica como un seguro y evidentemente no está siendo otorgado por una empresa de seguros. Está otorgado por el Estado peruano. Bien, vamos a ver el proyecto de enmienda del marco conceptual. El proyecto de enmienda del marco conceptual tiene larga data. ¿Por qué? Porque el proyecto se inició en el año 2012 y se emitió un primer compendio corregido del marco conceptual. Este primer compendio solamente cubría ciertos capítulos de la norma, del marco, no todos los capítulos al mismo tiempo. No es sino hasta 2018 en que la Junta publicó una versión revisada de su marco conceptual para la información financiera. Recién en ese momento, en ese año 2018, aparece una versión completa del marco conceptual. O sea, habiéndose revisado todas aquellas secciones o capítulos del antiguo marco conceptual que no se habían revisado hasta ese momento. ¿Qué ocurre? De que una vez que emite el IAS este nuevo marco conceptual, comienza con su aplicación. O sea, al interior del IAS, todas las normas que se emitieron con posterioridad a la emisión del nuevo marco conceptual se tomaron en consideración emitiendo las normas para revisiones de normas y para opiniones sobre del IFRIC. Entonces,
A partir de ese momento ya las normas recogen los conceptos que el marco conceptual nuevo, el del 2018, contempla. ¿Qué cosa es lo que pensó el IAS en ese momento? En el 2018 yo comienzo a utilizar este marco para que cuando se oficialice su aplicación del marco conceptual, todas las normas que dicté a partir del 2018 incorporen todos sus campos. ¿Y qué pasa con todas las empresas y todas las normas que no concuerdan con el nuevo marco conceptual? El IAS concluye de que las entidades solamente utilizarían el nuevo marco conceptual o requerirían usar el nuevo marco conceptual en situaciones en las que, conforme la NIC 8, la entidad tiene que establecer una política que no está prevista en ninguna norma. Entonces, el IAS considera de que el grupo de afectados por no adoptar el marco conceptual de 2018 es muy reducido y en consecuencia no considera que no es importante oficializar el marco conceptual de 2018 en ese momento. Para lograr la transición entre un marco conceptual y el otro, el IAS emitió una serie de guías que permitieran a los preparadores de información financiera identificar las diferencias entre unas y otras normas. Y estos pronunciamientos se emitieron antes de que se emitiera o se aprobara, se oficializara el nuevo marco conceptual. En este documento actualiza las referencias a las normas NIF, a versiones anteriores del marco conceptual, al que entró en vigencia a partir del 1 de enero del 2020. Entonces, este nuevo compendio, esta ayuda a la transición de un marco conceptual a otro marco conceptual, tuvo ayudas prácticas del IAS. El IAS se preocupó por presentar ayudas prácticas con el propósito de lograr una transición que no fuera complicada para los usuarios. Muy bien. ¿Qué enmiendas a las normas internacionales de información financiera son las más relevantes y que se deben aplicar a partir del 1 de enero de 2020? Las enmiendas más importantes son todas aquellas normas que hacen referencia al marco conceptual o contienen referencias al marco conceptual. Las enmiendas a las referencias en las NIF actualizan algunas de esas referencias y citas para que se refieran al marco conceptual del 2018 y realicen otras modificaciones para aclarar a qué versión del marco conceptual se están refiriendo los preparadores de estados financieros cuando divulgan información financiera en sus estados financieros. O sea, tenemos dos cosas. La primera, el libro azul nos permite identificar las referencias que se tiene que tener cuidado a partir de la preparación de los estados financieros de 2020, que hacen las normas al marco conceptual. Ya sea
en referencias o citas al marco conceptual. Y el segundo punto es que quede claro de la información que preparan las empresas que el marco conceptual que se ha utilizado para elegir las políticas contables de la entidad corresponden a las que se derivan del marco conceptual de 2018. Entre los cambios más relevantes, y de hecho los que nos afectan a nosotros en mayor medida, la modificación a la definición de negocio. ¿En qué caso se aplica esta enmienda? Esta enmienda directamente afecta a la NIF 3. La NIF 3, combinaciones de negocios. ¿Sí? ¿Y en qué la afecta? En la anterior versión de la NIF 3 ya existía un concepto de negocio. Un concepto que era un poco complicado de entender, y si es complicado de entender, también es complicado de aplicar. ¿Sí? Surgen dudas, surgen posiciones y al final siempre fue confusa su aplicación. Entonces, el IAF considera necesario revisar esta definición. Y las enmiendas aclaran que para ser considerado un negocio, un conjunto adquirido de actividades y activos debe incluir como mínimo un insumo y un proceso sustantivo que en conjunto contribuyan significativamente a la capacidad de crear productos. ¿Cuál es el problema? En combinaciones de negocios, lo que hacemos es aplicar el método de compra cuando adquirimos un negocio. ¿Sí? En ese caso, valorizamos a valor razonable activos y pasivos y determinamos si existiera una diferencia entre el neto de los dos y el monto pagado en goodwill. En el caso, pero pues yo puedo adquirir una empresa, las acciones de una empresa, que solamente cuenta con un activo, vamos a decir, una concesión minera. ¿Okay? Y tengo pocos pasivos, porque no estoy operando, y la diferencia es el patrimonio. Y una entidad adquiere esa empresa. En principio, lo que tenemos que preguntarnos es si lo que he comprado es un negocio. Para la norma, no he comprado un negocio. Lo que he comprado es un activo. ¿Por qué? Porque como bien lo dice la nueva definición, el negocio debe contar con mínimo un insumo y un proceso sustantivo que en conjunto contribuye a la capacidad de crear productos. En el ejemplo que les pongo, no existe un proceso sustantivo que permita a la entidad que estoy adquiriendo, en realidad estoy adquiriendo acciones, la entidad que estoy adquiriendo, entonces no la puedo catalogar como negocio. Entonces, ¿qué es lo que estoy comprando? Estoy comprando la concesión minera. Y mis registros contables, mi registro contable de esta transacción es precisamente un activo como concesión minera y punto. No tenemos más. ¿Qué más surge de esta modificación a la norma? Eliminan la evaluación de si los partícipes en el mercado son capaces de reemplazar los insumos o procesos que faltan y seguir produciendo los productos. Esto
lo eliminan. ¿Por qué? Porque ya con el párrafo anterior, con lo que digamos del párrafo anterior, está sobreentendido de que si le falta al adquiriente completar lo que está adquiriendo, quiere decir que no pasó la primera prueba. En consecuencia, lo que se mencionaba en la NIF 3 anterior queda sin efecto, con la precisión de la nueva definición. Agregan guías y ejemplos ilustrativos para ayudar a una entidad a evaluar si ha adquirido un proceso sustantivo. El tema más complicado de la evaluación, si estoy adquiriendo un activo o un negocio, está precisamente relacionado con los procesos sustantivos. No con no es que yo tenga un activo, sí, la mayor parte de las empresas tienen activos. El problema está en que si es que la entidad tiene, tiene procesos sustantivos relacionados con ese activo que me van a permitir incrementar la producción de productos. ¿Sí? Entonces, la enmienda introduce guías y ejemplos para ayudar a las entidades a identificar si es que en realidad existen o no existen procesos sustantivos dentro de la entidad que estoy adquiriendo. Reduce las definiciones de negocios y de productos, concentrándose en los bienes y servicios prestados a los clientes, y elimina la referencia a la capacidad de reducir costos. Del mismo modo que en el punto 2, este párrafo resulta relevante tomando en consideración lo que indica la definición de negocio propiamente dicha. Y por último, añaden una prueba de concentración opcional que permita una evaluación simplificada de si un conjunto adquirido de actividades y activos no es un negocio. Bien, esto sí es nuevo. Esta evaluación simplificada no es contemplada en la enmienda, es optativa. Aplicar este artículo de la norma no es mandatorio. Si quiero lo hago, si no quiero no lo hago. Lo que tengo que cumplir en buena cuenta es con cumplir con la definición. También tengo que anotar que la última enmienda es para ver si es que, no es si es que lo que es un negocio, sino a ver si que lo que estoy viendo no es un negocio. ¿Okay? Bien. Enmiendas a las referencias al marco conceptual que afectan a la NIC 1 y a la definición de materialidad. Bueno, las referencias que uno hace al marco conceptual obligan a modificar sus párrafos 7, 15, 19, 20, 23, 24, 28 y 89. Determinar, va a tener que aplicar estas modificaciones, las modificaciones a las referencias a partir del 1 de enero de 2020, como todas las modificaciones. La norma establece de que es posible adoptar el marco conceptual y por ende las referencias en la NIC 1 de manera anticipada, a medida que la entidad aplique todas las, o mejor dicho, todas las enmiendas de las diferentes normas, no solamente las de la NIC 1.
no toma todas las normas que han sido objeto de enmienda, no vale la adopción anticipada. De otro lado, ¿cómo es que tenemos que reconocer la adopción? La adopción del marco conceptual o del marco conceptual respecto de las referencias técnico y conceptual se tienen que reconocer de manera retrospectiva. Esto, según ANIC 8, es un cambio en una política contable y todos sabemos que eso, las normas requieren de que cualquier cambio contable se registre retrospectivamente. Salvo que el proceso de llevar a cabo el reconocimiento retrospectivo de la adopción del marco conceptual implique un esfuerzo indebido o un costo exorbitante, en cuyo caso aplicará las modificaciones a la NIC 1 en función de los párrafos 23 al 28, 50 al 53 y el 54F de la NIC 8. Pasar por la excusa esto es oneroso, es complicado, es inaplicable, para las normas tiene que estar muy bien sustentado, ¿sí? Porque la norma permite que en esas tres condiciones yo deje de aplicar un cambio contable retrospectivamente. Pero no vale, no quiero, no puedo, no entiendo, eso no son criterios para decir de que no los voy a aplicar retrospectivamente. Por último, la norma lo que es la definición de materialidad. Esta definición de materialidad afecta directamente a lo que es la NIC 1, porque en ella se define qué cosa es materialidad. Solamente que al modificar o al efectuar la enmienda de la NIC 1, se amplía el concepto. Se amplía el concepto para darle más fuerza de norma que el que aparece en el marco conceptual, ¿sí? Y también tiene efecto sobre la NIC 8. ¿Cuáles son las características de esta enmienda? Alinea la redacción de la definición en las normas y el marco conceptual e incorpora los sustentos requeridos a la NIC 1 de la definición para dar más relevancia, como les dije, y aclara su aplicación. Y por último, ofrece guías existentes sobre la definición de materialidad en un solo lugar. Lo que quiere decir que en el pasado teníamos referencia a materialidad de definición en distintas normas, lo que se ha complicado y a veces son incongruentes, se ha complicado su aplicación uniforme. Muy bien, las tasas de interés de referencia. ¿Qué normas se ven afectadas por esta enmienda? Son las que más nos gustan, ¿cierto? Todas aquellas relacionadas con instrumentos financieros. La NIF 9, la NIF 7 y la NIC 39. Estas tres normas se ven afectadas por esta reforma. ¿Qué es lo que pretende esta enmienda? Las enmiendas modifican algunos requisitos específicos del tratamiento contable de coberturas, ¿sí? O sea, no es toda la norma, no es toda la 9, la 7, ni la 39.
Son solamente los párrafos que están relacionados con lo que es el tratamiento contable correcto. Si el propósito es aliviar los posibles efectos de la incertidumbre que causó la reforma de la tasa de interés de referencia. La reforma de la tasa de interés de referencia, como les anticipé, se debe a un evento que ocurrió en Europa cuando se produjeron cambios muy significativos en la tasa de referencia LIBOR. ¿Sí? Y crearon, se reformó la forma de determinar las tasas de referencia y el cálculo de tasas de ofertas interbancarias. Lo que se conoce como el BOR, el Interbank Offered Rates. Por último, las enmiendas exigen que una entidad proporcione información adicional a los inversionistas sobre sus relaciones de cobertura que se ven directamente afectadas por esta incertidumbre. La incertidumbre, como ya mencioné, se debe a el efecto o la volatilidad que existe en las tasas de referencia en Europa. Muy bien, ¿qué cambios se introducen a las normas vigentes al 1 de enero del 2020, que no están vigentes al 1 de enero del 2020? Primero, recordemos de que todo lo que no está vigente, pero que ya tiene emitido por el tiene que divulgarse. ¿Sí? Y no solamente divulgar, citar las normas que aún no están vigentes, sino explicar en qué medida esa norma va a afectar la posición financiera y los resultados de la compañía una vez que se adopte. Definitivamente, esto es requerido a ninguno. ¿Por qué? Porque el usuario de los estados financieros necesita saber cuál es el potencial impacto, dado que todavía no está incorporado los estados financieros, para poder tomar decisiones que sean, que eviten de que cometan errores al momento de invertir o de convertirse en un prestatario de la entidad. Ahora veamos cuáles son esas normas. Venta o contribución de activos entre un inversionista y su asociada o un acuerdo conjunto. Esta norma, la venta o contribución de activos entre un inversionista y su asociada o negocio conjunto, que modifica a las NIC 10 y a NIC 28. Se emitió en septiembre de 2014 y como ya en septiembre de 2014, las modificaciones tratan sobre el conflicto que existe, como ya les había adelantado, entre la NIC 10 y la NIC 28. Existe un conflicto. Uno, en un caso se reconoce una ganancia por el, pero esto es solamente si es que vendo una subsidiaria. Y como parte del proceso de vender la subsidiaria, se vende una sociedad o se vende a los conjuntos. Que perdí control o no perdí control. Ese es el tema. Perdí control al aportar mi inversión en una subsidiaria a una asociada o a un negocio conjunto y si perdí control dejo de consolidar, ¿no? En el caso de de la NIC 28 no se contempla que como es la 28 y tengo que registrarla por el método de participación patrimonial, no reconozco
Sin embargo, la consolidación sí la tengo que considerar para propósitos de consolidación. Esa es la incongruencia que existe entre una y otra, otra norma. Sin embargo, bueno, este es un tema que evidentemente debería aclararse, porque en estricto el método de participación patrimonial debería conducir a determinar el patrimonio de la entidad solamente en una línea que se llama inversiones en asociadas y acuerdos mutuos, que debería coincidir con el patrimonio de la entidad. ¿Sí? Si es que existe incongruencia entre los dos, va a haber una incongruencia entre el patrimonio consolidado y el patrimonio de los estados financieros separados. El board, como pueden observar, no es nada sencillo decidir cuál de los puede ser, así que en el 2015 la Junta postergó indefinidamente la fecha de entrada en vigor de esta enmienda. Todos aquellos que quieran ver qué son las conclusiones o cuál es el documento que a la fecha ya ha sido emitido, pueden entrar a la página del IAS. Existe la norma, la pueden leer, pueden ver cómo podría afectar los estados financieros de la entidad, tanto consolidados como separados, de aprobarse la norma tal como está. Pero el board en este momento entiendo que para evitar problemas de emitirla y que fecha definida para. Por último, los contratos de seguros, ¿sí? ¿A quiénes aplica? Contratos de seguros, incluyendo los contratos de reaseguro emitidos por una entidad con excepciones específicas. ¿Okay? Lo que dice es entidad, no dice empresas de seguros. Por eso el ejemplo que les puse al iniciar la presentación. 2, contratos de reaseguro en poder de una entidad. ¿Sí? Son contratos que, como cualquier instrumento financiero, se pueden negociar. Y una empresa puede tener un contrato de reaseguro como una inversión. Contratos de inversión con características discrecionales de participación emitidos por una entidad que suscribe contratos de seguro. Ahí sí estamos hablando de una empresa de seguro. ¿Por qué? Porque la entidad que suscribe contratos de seguro son empresas de seguro. Un contrato de seguro se define como ¿qué? Un contrato en virtud del cual una parte, que es el emisor, acepta tomar el riesgo de que ocurra un evento catastrófico y cause daño al titular del seguro. Sí, al comprometerse, al compensar al asegurado si un evento futuro incierto específico ocurre. Entonces, siempre que estemos dentro de la definición, lo que quiere decir una entidad, yo te cubro del riesgo de lucro del perfecto. No dice el contrato, este es un contrato de seguro de lucro, si está haciendo en el fondo, es un contrato de seguro. En el estado de situación financiera, la entidad está obligada a medir sus contratos de seguro rentables al valor presente de los flujos de efectivo futuros ajustados por su riesgo, más el beneficio no realizado resultantes de los servicios que se prestarán en virtud del contrato, o sea, los que se presentarán en el futuro, prestarán en el futuro. ¿Sí? Esto es lo que tenemos que mostrar en el balance. Tenemos que mostrar en el balance dos elementos. ¿Sí? Solamente en el caso de los rentables. También requiere esta enmienda
que una entidad reconozca los beneficios de un grupo de contratos de seguro en que la entidad presta servicios y a medida que va ofreciendo sus servicios. Si un grupo de contratos es o se convierte en pérdida, la pérdida se reconoce inmediatamente. Eso es lo que ya todos sabemos, de acuerdo con la NIC 32, un contrato oneroso. La norma también requiere que los ingresos por contratos de seguro, los gastos del servicio del contrato de seguro y los ingresos o gastos de financiamiento de los contratos de seguro se presenten por separado. O sea, estos son dichos distintos a los operacionales. Estos son elementos que presentarse por separado en el estado de resultados. Muy bien, pasemos a ver el caso particular de la NIF 16. ¿Por qué lo llamo caso particular? Porque las modificaciones que se introducen, las enmiendas que se introducen, están relacionadas directamente con un evento que no estuvo previsto en el momento en el que se redactó esta norma. Y está vinculado estrechamente con modificaciones de contratos de alquiler. Las modificaciones son de dos tipos. Son las modificaciones pueden dar lugar a un contrato separado, ¿sí? O pueden dar lugar a un contrato no separado, lo que quiere decir forma parte del contrato original. O sea, es una continuación. La norma establece que la modificación se debe de incrementar en función proporcional a la modificación. La modificación también tiene que ser proporcional a la modificación que establecía el contrato. Entonces son dos condiciones. El alcance se modifica y se modifica la contraprestación. Los dos elementos son proporcionales. Si dejo de arrendar una porción de lo que ya me había originalmente comprometido a arrendar, pero esa liberación de la parte que no voy a usar, el monto de la contraprestación es proporcional al monto que me estoy pagando, estoy en un contrato. Sin embargo, la modificación no corresponde a un contrato separado cuando no se cumple con los dos criterios anteriores y el arrendatario debe asignar, o sea, ¿cuál es el tratamiento contable? Debe asignar la contraprestación en el contrato modificado siguiendo los criterios de los párrafos 13 al 16, ¿sí? Determinar el plazo del arrendamiento y remedir activos y pasivos que surgen del contrato de arrendamiento original. Tenemos que ver como si esto fuera un perdón, no como un contrato nuevo, sino como la continuación del contrato anterior. Para eso tengo que estimar el monto del pasivo y tengo que reestimar el monto del activo. La enmienda que se introduce en la 16 es una enmienda benévola y beneficia a los arrendatarios en época del COVID. Si analizamos en mucho detalle la situación que vienen pasando los arrendatarios en este momento, es que por motivo de la pandemia han tenido que solicitar a arrendadores, ya sea reducciones en sus mensualidades, ya sea a través de periodos de no pago o postergación de pago. Todas estas modificaciones
Eh, puede que experimente una calidad degradada el audio. Cierre todas las aplicaciones. Mil disculpas, me enviaron un mensaje de los sistemas. Como les decía, los arrendatarios han tenido que negociar nuevamente con sus arrendadores el monto de la merced conductiva de los alquileres. ¿Por qué? Porque ya sabemos, los arrendatarios, sobre todo de bienes inmobiliarios, han tenido que cerrar sus puertas, no tienen ventas y algún tipo de concesión han tenido que solicitar a los arrendadores para sobrellevar el periodo. Esto, la evaluación de si las modificaciones son un contrato separado o no son un contrato separado, sería una tarea muy exigente para los arrendatarios. Imagínense a Macro. Macro tiene aproximadamente 300 tiendas alquiladas. Dudo mucho de que no haya negociado con sus arrendadores por las 300 tiendas. ¿Sí? De hecho, Macro tendría que revisar por cada uno de sus contratos, porque la norma exige de que la unidad de cuenta sea el contrato, por cada uno de sus contratos, si estamos hablando de una modificación que origina un contrato separado o una que no tiene un contrato separado. Por 300 tiendas, bueno, pues si empiezan ahora, terminan la fecha de las elecciones, ¿no? Es un trabajo muy complicado, salvo que la entidad tenga un sistema bien implementado que le permita la identificación rápida de esto. En el Perú, que yo entienda, que yo conozca, solamente las grandes empresas tienen esto. Las mineras, algunas mineras, no todas, algunas mineras, los bancos y algunas inmobiliarias. Pero además, la mayor cantidad de entidades no está preparada para afrontar una carga de identificación tan importante. Entonces, Elías, tomando en consideración eso, bueno, dijo, bueno, nosotros sabemos de que cuando emitimos la norma, cuando la aprobamos para su uso, los más afectados en el proceso de adopción fueron los arrendatarios, los que la sufrieron. ¿Por qué? Porque cuando cambia la NIF, cuando se introduce la NIF 16 por la NIF 17, desaparecen todos los contratos operativos y ahora todo se registra como si fueran arrendamientos financieros. Entonces, y no siendo un poco más complicado determinar los arrendamientos antes operativos, determinar su tasa de descuento, porque en la mayoría de los casos no sabemos la tasa implícita de interés que me la da el banco si es que hago un arrendamiento de un bien directamente con un banco. Pero si estoy el caso de que tengo que deducir la tasa promedio de endeudamiento, eso es mucho más complicado. O sea, el trabajo fue en el año 2019, fue muy arduo para los arrendatarios que tuvieron que adoptar la nueva norma. Entonces, en consideración de eso, Elías dijo, ok, ya hiciste tú un gran esfuerzo el año pasado para adoptar la norma, te voy a permitir de que durante el periodo ventana, que es el COVID, no me hagas la distinción entre si la modificación es o no es este, un contrato separado. Ojo de que solamente es por la ventana de lo que dura el COVID.
no se extiende indefinidamente esta enmienda. Es solamente por la ventana del COVID. No sabemos hasta cuándo termine esta maldición, pero el día ha tomado venganza. Otra cosa que analizó el día respecto de esta enmienda es qué pasaba con el aspecto de uniformidad entre la información de diferentes empresas. ¿Por qué? Porque ya se habían preparado los estados financieros del primer trimestre de las empresas y muchas ya habían hecho la evaluación de si estos contratos eran contratos separados o no. Y si daban esta modificación, podía originar distorsiones entre los que aplicaban la enmienda y los que no aplicaron la enmienda. El IAS concluye de que, si bien es cierto, se van a producir diferencias, estas deberían ser notadas dentro de las divulgaciones a los estados, en las notas a los estados financieros, que asegure de que el usuario pueda distinguir qué cosa hubiera pasado si es que no usaba beneficios de una de las cosas que quería decir sin mucho análisis, todas las enmiendas, perdón, todas las modificaciones a contratos que surgen del COVID-18 habrían calificado como modificaciones a contratos que no generan un contrato separado. O sea, si no se hubiera emitido esta enmienda, estas empresas habrían terminado muy perjudicadas en el proceso contable, en una situación en la que en realidad todos estamos con recursos escasos, y que sería agregar complicación en la formulación de los estados financieros del año 2020. Por último, este beneficio solamente alcanza a los arrendatarios. Los arrendadores también pidieron que les dieran algunas concesiones con respecto de la norma. Pero ya dijo, mira, vamos a analizar el pedido, ¿ya? En primer lugar, la NIF 16 no incluye nada sobre modificaciones de contratos que afecten al arrendador. Entonces yo no te puedo dar ningún beneficio si es que la norma no indica de qué cosa tienes que hacer. En segundo lugar, cualquier recurso práctico afectaría negativamente la comparabilidad y la interacción entre los requisitos contables de los arrendadores contemplados en dos normas. La NIF 16 afectaría a la NIF 9 y a la 15. ¿Qué ocurre? La NIF 9 tiene un articulado que se refiere a renovación de préstamos, ¿sí? Y también exige a las entidades tomadoras de financiamiento que refinancian esa deuda, distinguir si es que el nuevo contrato es un préstamo nuevo o si es continuación del préstamo anterior. La diferencia está en que si es un contrato nuevo tengo que dar de baja el pasivo antiguo y reconocer el nuevo pasivo, y la diferencia entre los dos se va contra los resultados. Por lo general, como es más favorable el nuevo contrato, me va a dar un ingreso. Pero establece una regla del 10%,
sea, si los flujos del nuevo contrato son superiores a los flujos del antiguo contrato, en más de 10%, entonces estamos hablando de un nuevo contrato. ¿Sí? De lo contrario, la continuación de la anterior. O sea, ya esto está previsto en la norma, o sea, que conceptualmente el tema de los cambios o modificaciones en los contratos de alquiler no es un invento, no es nuevo, no viene con la NIS 16, conceptualmente ya estaba contemplado en otra norma. Los arrendadores no aplicaron recientemente un nuevo modelo contable para sus arrendamientos, y es correcto, el arrendador no hizo ninguna modificación en el tratamiento de los arrendamientos. Siguieron siendo activos fijos, ¿sí? Y registraban el ingreso por el arrendamiento como siempre lo hicieron. No hubo ningún cambio, ningún esfuerzo. O sea, tú no hiciste nada en el 19, bueno, ¿qué me estás pidiendo para el 20 si no hiciste nada en el 19? Y finalmente, estas concesiones de rentas relacionadas con el COVID, utilizando los requisitos contables existentes en la contabilidad de arrendamiento, proporciona información útil a los usuarios de los estados financieros. En el caso de los arrendadores, el IAS consideró de que la forma en la que se vienen reconociendo los contratos de alquiler por parte de los arrendadores es información requerida. No es posible, según lo que el criterio del IAS, darle algún recurso práctico para que reconozca su contrato de alquiler de una manera diferente a la que viene reconociendo. Evidentemente los arrendadores van a decir, oye, pero lo que él me deja de pagar también me afecta a mí. ¿Sí? Sí, sorry, pero eso no lo tienes registrado, ¿no? Porque tú registras el arriendo a futuro, ¿sí? O conforme vas recibiendo las cuotas de arrendamiento. No registras un activo, no registras un pasivo, pese a que en alguna oportunidad mencioné, y Carlos me llamó filósofo, debería producirse un activo, tampoco dar una cuota por pagar. Pero bueno, más allá de eso, la norma no prevé eso. Si hay una inconsistencia, no hay contabilidad espejo, pero así están las normas. Con eso ya me excedí del tiempo, en consecuencia les dejo el material los ejemplos, los casos que se incorporan dentro de lo que es el apéndice de ejemplos ilustrativos de la NIF 16. Solamente he proporcionado dentro del material el ejemplo, dos ejemplos. Uno referido a un contrato que se transforma en un contrato separado, que es el ejemplo 15 de la norma, y un contrato que modifica, aumenta y disminuye el alcance del contrato de arrendamiento. Con eso, estimados, completo mi presentación. Muchas gracias. Luis, muchas gracias por tu presentación. Realmente muy interesante todo lo que has tocado. Aquí tengo un par de preguntas que te las quería ir formulando de uno en uno, ¿te parece? No hay problema. Sí. La primera tiene que ver con la reforma en las tasas que mencionaste. Sí. Están preguntando si es que esto puede hacer ineficaces algunos derivados y qué se deben hacer las empresas para evaluar los impactos que podrían tener. El punto está relacionado con los contratos de cultura y evidentemente las contraturas relacionadas con tasas de interés son los que se van a ver mucho más afectados. Eso para empezar.
Esto puede alterar la efectividad de la cobertura, sin duda, sin duda. Ojo, precisamente debido a la fluctuación tan severa de las tasas de interés en Europa, es que se reformó la forma de tasa de referencia que tengo que aplicar a efectos de utilizar la tasa de referencia. ¿Qué tasa de referencia usar? En lo que se refiere a si yo tengo, por ejemplo, un swap, ¿sí? Y estoy cambiando tasa variable, LIBOR más 5, con una fija de 8, yo entro flujos a LIBOR y recibo flujos a tasa fija. ¿De acuerdo? Entonces yo estoy cubierto. El que no está cubierto es el que esté en la contraparte. Perdón, al revés. Yo, si la tasa sube, ¿sí? Siempre le voy a dar LIBOR más alto. Y el otro siempre me va a dar 8%. ¿De acuerdo? Entonces, mi cobertura para mí, que yo soy el que da los flujos a tasa variable, mi cobertura puede llegar a ser onerosa en el sentido de que el monto de los flujos que se deriven de la cobertura sean superiores a los que estoy recibiendo yo como tasa fija. Y eso se llama riesgo de tasa de interés referida a flujo de efectivo. Si es que la cobertura excede la prueba de efectividad, evidentemente en ese momento se tiene que dejar de aplicar el tratamiento contable corto. ¿Cuál es la segunda parte? Gracias, Luis. Otra pregunta que están haciendo por aquí es sobre la definición de negocios. Si Sí, una entidad en etapa preoperativa podría calificar dentro de esta definición, si se adquiriera una entidad en esta situación. sí. Es precisamente ese tipo de entidades en las que hay que hacer el análisis de si estamos adquiriendo un negocio o no estamos adquiriendo un negocio. En las que está en etapa preoperativa. De acuerdo. Preoperativa, ¿qué entendemos por etapa preoperativa? Todavía no he empezado a generar ingresos. ¿De acuerdo? Sí, todavía no he empezado a generar ingresos. Lo que tengo que ver es si es que tengo procesos sustantivos. ¿Sí? La definición lo que dice es de que yo debo tener por lo menos un activo, ¿sí? Y un proceso sustantivo que me permita o que le permita a la entidad incrementar sus ingresos, ¿sí? Esto va a depender. Es posible de que yo cuente con el activo, pero que todavía ya no haya entrado en operaciones, ¿sí? Y que tenga los procesos que me permitan partir de que cuando está en operativa mi operación era cero, pero tengo procesos que me van a permitir pasar de 0 a 10, a 20, a 30, a 40, 50. Si existe eso, sí es un negocio. Si no existiera, o sea, no tengo ningún proceso recién, como les dije, compro una mina, una concesión minera, y no tengo nada más que la concesión minera, no he hecho, estoy en etapa de evaluación del proyecto, ni siquiera tengo estudio de factibilidad. En ese caso, claramente es un activo no de un negocio. Las cooperativas hay que tener cuidado. Eso requiere de análisis caso a caso. Entonces, yo no puedo decir todas las cooperativas no son negocio o todas las cooperativas sí son negocio. O sea, hay que analizar cada uno de las situaciones en las que se encuentra la adquisición. Gracias, Luis.
tenemos dos preguntas finales. Una es respecto a la nueva definición de activo del marco conceptual. ¿Cuáles crees tú que son los efectos en la práctica para las empresas peruanas? La definición de activo creo que es más clara que la que nos expresaba el marco conceptual anterior. ¿Por qué? Conceptualmente no ha cambiado, pero sí ha precisado ciertas cosas. El marco conceptual anterior decía que un activo era un recurso, que era controlado por la entidad, que se generaba por medios pasados y que era probable que generara ingresos. Definición anterior. ¿Sí? Pero por ningún lado, por ejemplo, se decía control. ¿Sí? Si analizamos la definición, dice recurso controlado. ¿Sí? Recurso controlado no aparecía la definición por ningún lado. Y después de mucho buceo, encontré esa definición en la NIC 38. En la NIC 38 aparece de que un recurso controlado es aquel que, o sea, mejor dicho, la entidad controla un recurso cuando tiene la capacidad de evitar que otra entidad o que un tercero saque provecho de ese activo. ¿Ok? Pero lo amplía, ya no solamente que saque provecho, sino que decida sobre su uso, cómo usar el activo. Eso está muy relacionado con lo que es la NIF 16. La NIF 16, cuando define alquiler, qué cosa es un contrato de alquiler, yo tengo que tener el derecho de uso, ¿sí? La capacidad de decidir cómo lo voy a usar. ¿Sí? Si yo no tengo, por ejemplo, la NIF 16 tiene un ejemplo que dice, yo le doy al constructor, le doy perdón, no es la 16, la 15. Le doy los planos y el constructor solamente construye. ¿Sí? El constructor no tiene posibilidad de modificar los planos. ¿Quién tiene control del activo? ¿El constructor o el que me mandó a hacerlo? Evidentemente, el que me mandó a hacerlo. ¿Por qué? Porque yo ya le dije cómo tenía que trabajar. No tiene opción a hacer nada diferente. Eso se ha incorporado como definición de activo dentro del marco conceptual. Y en mi concepto, la nueva definición es mucho más clara en cuanto a lo que debemos entender como activo. Que nos afecte, eso es es una pregunta para adivinos, porque en realidad activo siempre ha sido activo y siempre va a ser activo. Y salvo esa condición de que control existe, desafortunadamente no bien definido, pero si aplicábamos lo que decía la 38 sobre control, estábamos bien. En el otro caso, lo que es que no solamente tenga la capacidad de que otro no se beneficie de se beneficie económicamente del uso del activo, sino que yo pueda, o sea, que no tenga ningún impedimento a usar el activo de otra forma que no sea como yo quiero. Yo creo que se mejora. Lo que hay que revisar es si hemos aplicado los conceptos no adecuadamente, sino si los conceptos que aplicamos se condicionan con lo que dice la nueva definición. ¿Sí? Esto puede pasar en muchos casos. Sobre todo en la NIF 15 y la NIF 16. Ahí hay que tener cuidado, porque a eso nos referimos con lo que es control, que cambió por total, la NIF 15 sobre todo, cambia el concepto de control sustancialmente respecto a lo que decía el marco conceptual anterior. ¿Sí? ¿Cuánto? Como les digo, yo estudié para control, no puedo. Es difícil saber. O sea, eso va a depender de cada uno de ustedes, revisen sus
contabilidad, revisen qué criterios se aplicaron y estos estos se condicen con lo que la nueva norma está definiendo. Luis, y la última pregunta, están consultando sobre tus apreciaciones de la NIC 36 en este entorno de la pandemia. ¿Qué cuidados deben tener las empresas respecto a las tasas de descuento, a la identificación de unidades generadoras de efectivo, por ejemplo? Bueno, la 36 se va a tener que aplicar de la misma forma, ¿ok? Yo escribí un artículo, debe estar colgado en la web de Allianz. Bueno, no debe, está colgado en la red de Allianz, en la que analizo precisamente el tema de recuperación de activos. ¿Okay? Y hay un documento muy interesante que es el que cuelgo, porque no es un artículo mío, sino cuelgo un documento muy interesante, en el que se establece que pero se trata exclusivamente de financiero, de que llegan a la conclusión de que el hecho de que ocurra, de que haya ocurrido el COVID, no de por sí no implica de que mi cartera se deterioró. ¿Ok? Porque hay que tomar en consideración otros aspectos. ¿Sí? Lo que menciona es, bueno, si ustedes recuerdan lo que dice la 9, sí, la 9 con respecto de lo que es la evaluación de la cobrabilidad, en primer lugar, hay tres estados, ¿no? Evalúo su cobrabilidad con riesgo de que no lo cobre y al final no lo cobre, ¿no? Esos son, cuando pasan, que se llama el método de los tres baldes, ¿sí? Están las tres situaciones. Para que pase de la primera situación, que es la menos severa de todas, tiene que ocurrir algo sustancial que me lleve a pensar de que no voy a cobrar que tengo riesgos de cobranza de esa cuenta por cobrar. Entonces, si analizo bien eso, puede ser de que el COVID no sea la razón, sino puede ser no necesariamente por el COVID tengo que pasar una provisión. Hicimos una asociación con lo que requiere la 36. De la misma forma, tenemos que tener evidentemente cuidado, no tanto por la 36, sino por la 1. ¿Cuál es la probabilidad de que el negocio esté en problemas de empresa en marcha? ¿Sí? Si yo entiendo, se va a una gran evaluación, bueno, la evaluación tiene referencia, nosotros tenemos que validar como auditores. Si la solución que nosotros no abrir dentro de los siguientes 12 meses, ok, o sea, el negocio va a continuar. Va a continuar, ¿por qué? Porque tengo reservas, porque van a haber aporte de capital, por lo que sea. ¿Sí? ¿La maquinaria va a tener que pararse? Sí, probablemente la maquinaria va a tener que pararse. ¿Qué cosa es lo que tengo que provisionar en todo caso? Maquinaria parada no implica de que, bueno, de hecho, en estas condiciones no voy a generar ingresos. Pero lo que sí tengo que presupuestar es un mantenimiento muy, eh, eh, muy importante, o sea, hacer gastos importantes en lo que es mantenimiento, para que la planta, la maquinaria, esté en condiciones de operar al 100%, como siempre, o como siempre estuvo operando, antes de que ocurriera esta desgracia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la prueba de valor, si bien es cierto, tenemos los activos, no deben estar expresados por encima de su valor de recuperación, en este momento todos los activos valen cero. ¿Sí? Entonces, cero, muy cercano a cero. Hay que ser prudentes. Lo que sí tenemos prudentes en el sentido, en el buen sentido de la palabra, tenemos que ver las condiciones en las que nos encontramos. ¿Sí? Si la maquinaria no se está deteriorando, si le hago los overhauls, el mantenimiento, cambio de repuestos, lo pruebo cada cierto tiempo para que no esté funcionando incorrectamente, ese es un gasto que sí es un gasto
que se refiere al evento COVID. Pero que me digan de que se deteriora por eso, no pues, por eso no se deteriora. No necesariamente, salvo que estemos hablando de una empresa en marcha. Bueno, Luis, realmente muy agradecidos en nombre de Lipidet por esta presentación. Pedimos disculpas al público un poquito con la internet, realmente ha estado muy mal en varios lugares de la ciudad hoy. Te dejo para tus palabras finales, Luis. Bueno, yo, como siempre, muy complacido de participar en este tipo de eventos. Hace mucho tiempo que no pasaba por el Lipidet, me olvidaron por mucho tiempo. A sus órdenes para cualquier otra oportunidad. Y a los participantes, muchas gracias y espero de que la exposición y el tema los haya satisfecho y que haya yo podido lograr sus expectativas. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Muchas gracias. En otra ocasión nos vemos. Hasta luego con todos. Gracias. Gracias.